Hola a todos, un par de cosas para comenzar. Los lunes hay mucho de qué hablar. Hoy el presidente, la primera dama, la vicepresidenta y su esposo conmemorarán la pérdida de 500.000 vidas por el COVID-19. Le están pidiendo a todo el país que los acompañe en una ceremonia al anochecer. El presidente también ordenará que las banderas ondeen a media asta por los próximos 5 días. Esto destacará la magnitud de la pérdida que esto representa para el pueblo estadounidense y para tantas familias del país. Él también va a hablar del poder del pueblo estadounidense para revertir esta pandemia, siguiendo los lineamientos de salud pública y vacunándose tan pronto como sean elegibles para ello. Como saben, hay una serie de audiencias de confirmación agendadas para esta semana. La mitad del país prácticamente ha perdido su modo de vida con esta pandemia. Las familias no tienen cómo alimentarse y las escuelas no han abierto. Y crucial en esta respuesta que se está ejecutando desde el gobierno Biden-Harris es tener nominados calificados en su posición lo antes posible. Queremos agradecerle al Senado por las medidas que han tomado en las últimas semanas para apoyar y confirmar en la mayoría de los casos con amplios votos bipartidistas a nuestros nominados. Pero destacando esta necesidad urgente, tenemos a Merrick Garland, quien está en su audiencia en este momento, cuenta con el respaldo de múltiples ex fiscales republicanos, es un experto en leyes y él le aporta décadas de experiencia a su trabajo. Javier Becerra, quien ayudó a darle forma a la ley de cuidado médico accesible y tiene décadas de experiencia también como fiscal de California. Trabajó con sus colegas republicanos para ampliar el acceso al tratamiento del COVID. Brilliant Tennant también entiende claramente la importancia de apoyar a las familias, a la clase media, y tiene amplio respaldo desde la Cámara de Comercio hasta los sindicatos. Miguel Cardona, ex maestro de escuela, ayudará a agilizar la apertura de nuestras escuelas, será su primera prioridad. Y Marcia Fudge, quien sirvió como alcaldesa y será muy valiosa cuando ambos partidos quieren proteger a las familias que pueden perder sus viviendas por el COVID. Ustedes habrán visto el presidente hizo un anuncio esta mañana respecto a cambios importantes en el programa de protección de pago para que los pequeños negocios, especialmente los de minorías y negocios familiares, reciban la asistencia necesaria para mantener sus puertas abiertas y seguir adelante. 98% de las empresas tienen menos de 20 empleados y una buena parte de este anuncio se aplicará a esas compañías. Estos pequeños negocios representan el 44% del Producto Bruto de nuestro país. Más de 400.000 pequeños negocios han tenido que cerrar debido a la pandemia y otros están profundamente afectados. Así que esto demanda atención urgente. También se establecerá una ventana de 2 semanas a partir del miércoles, donde los negocios con menos de 20 empleados, el 90% de ellos, van a poder solicitar asistencia bajo este programa. Le estamos dando prioridad a los negocios que se quedaron a la saga en el pasado. Los cambios también incluyen ampliar la elegibilidad para que los contratistas independientes, empresas de un solo propietario, inmigrantes y residentes legales puedan recibir más apoyo. Y los cambios también revertirán restricciones que han afectado a emprendedores de color de recibir ayuda, incluyendo aquellos que están a la saga en créditos estudiantiles o que en algún momento estuvieron encarcelados por cuestiones no criminales. En cuanto a la tormenta invernal, el presidente aprobó una declaración de desastre mayor para Texas. Esto incluye
asistencia para la mitigación para todos los condados de Texas. En esa declaración, 77 condados fueron aprobados para recibir asistencia individual, lo cual permite que los propietarios de viviendas no aseguradas reciban ayuda federal si sufrieron daños producto de las bajas temperaturas. Esperamos que más condados se vayan sumando a medida que se evalúen las necesidades. Y esto es un reflejo de la evaluación preliminar de FEMA. El presidente le ha pedido a FEMA que haga todo lo posible para distribuir cuanto antes la asistencia en Texas. Hasta ahora se han enviado más de 1 millón de raciones de comida para Texas, se ha enviado agua, el Departamento de Defensa sigue llevando aviones con agua para múltiples lugares en Texas, se han completado 9 misiones hasta el momento y otras 10 planificadas para el día de hoy. 69 generadores de emergencia y más de 120,000 flazadas han sido distribuidas en Texas. Y en el fin de semana, Lisher Randall, asesor de seguridad nacional, Brian Deese, llamaron al gobernador Abbott para hablarle de la asistencia federal para los ciudadanos de su estado para lidiar con el impacto de la tormenta y, por supuesto, la recuperación de aquí en adelante. Y finalmente, quiero reconocer un hito en la sala de prensa. Hoy es el último día en este equipo. Ella se va del equipo de prensa de la Casa Blanca, sé que va a seguir escribiendo y vamos a escuchar más de ella con frecuencia. Así que felicidades por haber cubierto la Casa Blanca por 4 años. Eso no es para la gente débil. Yeah, that's right. That's fair. So, I want to start with a housekeeping question. Oh, okay. Well, we'll just go to you. We'll go to you, Deborah. Go ahead. Thank you so much. This morning I saw there was no marina. Esta mañana vi que no había un infante de marina en la mañana. Preguntaba y me decían, no tenemos que tener a una persona allí cuando está el presidente. Si no había un infante de marina allí, significa que el presidente no está en su despacho. El presidente estaba trabajando en su despacho esta mañana con todo lo que hay en su agenda. No ha habido un cambio de política. Así que no significa nada el que no haya un guardián. Puedo preguntar sobre las circunstancias de esta mañana, pero el presidente estaba en la oficina oval. Es una política de larga data y así continúa. El presidente espera que Nevada sea el primer estado donde se modifique el sistema político. Hay mucho tiempo para la política. El presidente lleva 1 mes en el cargo. Yo lo remitiría a la Comisión Nacional del Partido Demócrata. El presidente es un buen amigo de Harry Reid. Han trabajado muy de cerca en muchos asuntos muy importantes, incluyendo la ley de cuidado médico accesible. Entiendo que esto ya se aprobó en la legislatura estatal y la Dirección Federal de Aviación está considerando el rebautizo del aeropuerto con el nombre de Harry Reid. Tenemos guardias nacionales por doquier. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo sobre por cuánto tiempo se mantendrá esta presencia acá? ¿A qué se refiere? ¿A la Guardia Nacional? ¿A las cercas alrededor de la Casa Blanca, del Capitolio? Entiendo que ocurrieron cosas el 6 de enero. ¿Por cuánto tiempo más se mantendrá esta presencia de seguridad? Son cuestiones separadas porque el Congreso tomará las decisiones que tengan que tomar sobre la necesidad de seguridad en el Capitolio y los apoyamos en ese proceso. En lo que concierne a las cercas en torno a la Casa Blanca, trabajamos estrechamente con el Servicio Secreto, el Servicio de Parques. El presidente y la vicepresidenta están ansiosos porque oportunamente se retiren esas verjas. Usted habló de los nombramientos y las confirmaciones. El senador Manchin, la senadora Collins, el senador Romney. ¿Cuál es la tendencia que ustedes vislumbran para la dirección de la Oficina de Presupuesto? El proceso de confirmaciones, comencemos con eso. Debo decir que
Hemos experimentado alguna intransigencia durante la transición, algunas demoras que en otras ocasiones se hicieron con más celeridad. Esperamos superar eso. Hemos visto que varios de nuestros nominados han sido aprobados con relativa rapidez, con apoyo bipartidista, pero estamos ansiosos por tener a nuestro equipo en posición. Esta semana hay múltiples audiencias importantes. Quisiéramos cerrar la semana con el secretario de Educación en su cargo, por ejemplo, y otros. Queremos tener el equipo completo y el gabinete completo en el futuro cercano. En lo que concierne a la candidata para la oficina de presupuesto, el presidente la nombró porque tiene experiencia, es conocedora del tema, ha hecho muchísimo trabajo en temas de política y ha hecho mucho trabajo bipartidista. Tiene amplio respaldo de sindicatos, de la Cámara de Comercio, y ella es una persona que ha trabajado con más de 35 senadores. Este es un proceso. Las confirmaciones, ella tiene 2 votaciones en comisiones esta semana y seguimos apoyando su nombramiento. We do. Y segundo, sobre Irán. Irán estaría restringiendo el acceso de inspectores nucleares. El secretario de Estado ha dicho que espera cumplimiento estricto por parte de Irán para reactivar el acuerdo. Creo que usted se refiere a los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica y el cumplimiento de Irán en cuanto a ofrecer acceso a los inspectores, que es lo que queremos tener en las instalaciones iraníes. Yo los remitiría a ellos en ese sentido, pero debo decir que lo que el secretario Blinken anunció, el anuncio que salió la semana pasada, es un reflejo de esto, de la disposición a conversar y a apelar a la diplomacia. Esa es una invitación de los europeos que nos invitaron a nosotros y a los iraníes para conversar. No tenemos indicio que se vaya a tomar pasos adicionales, pero estamos dispuestos a sentarnos y tener una conversación diplomática, porque queremos evitar que Irán desarrolle un arma nuclear y la diplomacia es la mejor vía para llegar a ese punto. El ayatollah dijo hoy que Irán había enriquecido uranio y puede llegar hasta el 60% si es necesario. ¿Cómo reacciona la Casa Blanca ante esa declaración en cuanto a la apertura para conversar? Irán le falta mucho para estar en pleno cumplimiento. Eso no ha cambiado. Y Jake Sullivan en el Consejo Nacional de Seguridad lo decía ayer. Eso no ha cambiado. Estamos dispuestos, sin embargo, a tener una conversación diplomática y pensamos que la diplomacia es el mejor camino para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear. Eso no significa que no estén tomando medidas. Nosotros no hemos tomado ninguna medida adicional o indicado que vayamos a satisfacer las demandas de los iraníes. Están preocupados por las posibilidades de la vía diplomática. Estamos esperando a ver cuál es la respuesta de Irán a la conversación a conversar. Ese es el punto donde estamos. El ministro de Exteriores de China decía hoy que quería reencarrilar las relaciones con Estados Unidos, pidió que se suspendan los aranceles. Sabemos que esta política y muchas otras se están revisando, pero ¿hay alguna reacción sobre lo que él dijo y nos puede actualizar sobre la posición del presidente Biden sobre los aranceles y la política hacia China en general? Cuando el presidente conversó con el presidente Xi, pensamos que la relación con China es de fuerte competencia. Queremos competir desde una posición fuerte. Eso significa trabajar en coordinación con nuestros aliados en el mundo y especialmente en la región y con los demócratas y republicanos en el Congreso. También queremos trabajar en As you noted, there's of course a review of our tariffs and the tariffs that were put in place. I don't have any update on that at this point in time. One last time, I want to follow up on what Josh asked you about NERA, Camden.
You said that the White House still sees a pathway. Without Senator Manchin, what is it? Well, again, I think you know she needs the majority of votes in order to get through and be confirmed as the OMB director, and that's what we're working toward. Go ahead, Ed. In that vein, beyond your tenure, is the White House certain that all other cabinet nominees have the support of all members of the Democratic Caucus? Well, I don't have a whip count for you here, but we take nothing for granted. And part of our effort is not just reaching out to Republicans, which we certainly are doing, and all of our nominees do as well, but also ensuring that Democrats who have questions, who have any concerns, have their questions answered too. And we take nothing for granted in pushing forward with our nominees. In opposing your tenure, Republicans and at least one Democrat have said they expected more from the president's nominees in the vein of uniting a divided country. What's your response to that specific criticism that they have leveled, that she spent years stoking that divide on the air and online? Well, here's what I can convey about her work as somebody who ran CAP, the Center for American Progress. Ella ha trabajado con socios en todo el espectro ideológico para buscar soluciones, para trabajar con las leyes fiscales, para incrementar las oportunidades educacionales. Ella trabajó con Freedom Works y otras entidades para avanzar en cuanto a la reforma del proyecto de justicia criminal y se reunió con 35 miembros del Senado, incluyendo republicanos. Así que ella está dispuesta y ansiosa por reunirse con gente que está de acuerdo con ella y, por supuesto, también con gente que no está de acuerdo con ella. Lo que aporta no son solo décadas de experiencia, sino también experiencia en liderazgo en la ciudad, y especialmente es alguien que tiene experiencia de vida. Ella creció como la hija de una madre soltera, de alguien que se benefició de muchos de los programas que ella tendrá que determinar cuál es la recomendación de fondos. Así que ella tiene antecedentes de trabajar con miembros de ambos partidos, conoce la perspectiva de ambos partidos y será excelente como directora de presupuesto. En cuanto al COVID, el presidente habló de esto hace poco y había cierta preocupación sobre la dimensión y el costo del plan. ¿La Casa Blanca aceptaría si el plan fuera ampliado? El presidente propuso $1.9 billion porque piensa que eso se condice con la necesidad que tenemos. Él quiere negociar con el Congreso para ver qué se puede ajustar en ese plan, pero los elementos clave están allí porque piensa que eso es lo que hace falta. Y eso es lo que los expertos económicos le han dicho, pero no tengo más nada que añadir fuera de lo propuesto. Y en cuanto a los rehenes, ayer se decía que se habían iniciado contactos con los iraníes en este sentido. ¿Puede usted aclarar si esto se está haciendo a través de Suiza o de otros funcionarios europeos? Tenemos múltiples canales de comunicación con los iraníes y ciertamente hablamos de los ciudadanos estadounidenses que están retenidos en Irán. No tengo nada que añadir, pero no hay nada directo que usted sepa. Como le digo, tenemos múltiples canales de comunicación, directos e indirectos, pero no tengo nada más específico que aportar. El presidente acaba de decir que los críticos piensan que el plan es demasiado grande. Dice, ¿qué quieren que recorte? ¿Está él dispuesto a hacer recortes? ¿Qué pudiera recortar? Si le presentaran ofertas que se pudieran negociar. Hay que ver qué proponen. ¿Qué es lo que se propone? Hubo una propuesta de $600 mil millones que se queda muy corto considerando las crisis que enfrenta el país. El presidente hizo algo similar el viernes cuando dijo, este es un momento difícil para el país. Es por eso que 400 alcaldes han dicho que apoyan el plan. Gobernadores republicanos y demócratas también lo han dicho, líderes empresariales.
La mayoría del país lo apoya. El punto es que él no estaba ofreciendo una negociación. Lo que estaba diciendo es que los elementos clave del programa se ajustan a la crisis que enfrentamos. Bueno, se le dará fondos a la mitad de las escuelas o ayuda a la mitad de la gente no asegurada o que merece recibir el cheque de ayuda. El punto es que el plan tiene una dimensión que es reflejo de la crisis. Y en cuanto a este hito al que se acerca el país de 500.000 de muertos, 100.000 murieron en el último mes. Se pudo haber hecho más, como dijo el doctor Fauci, la cosa no tenía que verse así. Se pudo haber hecho más en el último mes. Bueno, nosotros heredamos una circunstancia en la que no había suficientes vacunas ordenadas, no había suficientes vacunadores para vacunar a los estadounidenses y no había suficientes lugares donde la gente pudiera ir para recibir esas inyecciones. Así que uno siempre puede, en retrospectiva, decir, ojalá hubiera hecho esto o aquello, que no hubiera habido una tormenta. Pero nuestro enfoque está en salir del hoyo que heredamos y asegurarnos de hacer todo lo necesario, todo lo posible para llegar a la gente en sus comunidades, para trabajar con el sector manufacturero, para comunicar de manera efectiva el tema de la elegibilidad. En eso nos estamos concentrando en este momento. En cuanto al plan de ayuda por el COVID, se dice que la parlamentaria va a decir que el aumento del salario mínimo puede estar allí, pero si se determina que esto es viable, que se puede hacer, el presidente Biden lo quiere mantener allí. El presidente no lo habría incluido si no lo quisiera ver en el plan final. El senador Sanders y su equipo hemos conversado y ojalá sea parte de la versión final. Veremos qué es lo que dice la parlamentaria. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya veremos qué sale al otro lado, qué pasa con los miembros del Congreso que han expresado su respaldo o oposición. Tendrán que tomar una decisión, pero el punto en el que estamos en este momento es que hay que pasar por el proceso parlamentario. La Casa Blanca considera que ella está calificada para esta posición, pero las críticas específicas que dicen que no van a votar por la candidata a la oficina de presupuesto es que les preocupa su retórica, que ella es reflejo de la animadversión que el presidente Biden ha dicho que quiere superar. Hay quienes dicen que su retórica es tóxica para la concordia. Considera la Casa Blanca que sus declaraciones pasadas han sido inflamatorias. El presidente no la habría nombrado si no pensara que sería una excelente directora de presupuesto. La nominó por sus calificaciones, porque tiene experiencia probada, como he dicho, trabajando con diferentes grupos y organizaciones de diferentes tendencias políticas, y porque él piensa que la experiencia de ella contribuirá a darle una nueva perspectiva y enfoque a esta posición. Así que estamos en desacuerdo respecto a quienes dicen que ella no es la persona indicada. Al presidente Biden no le preocupan sus declaraciones pasadas. Lo dejaré con lo que he dicho. A estas alturas, sus presidencias, el presidente Trump y el presidente Obama habían tenido conferencias de prensa. ¿Hay planes para que el presidente Biden lo haga pronto? Lo hará, pero no tengo una fecha todavía. No será esta semana. What'd you say? Will he get to pick the inquisitors himself? Well, typically any president has a list Bueno, of people that they're going to call upon, but usually it's a hay una large serie de number of people who personas are in the que el question, presidente and we llama, certainly hope we're pero able to do that in a COVID-safe normalmente hay way. mucha Go gente ahead. aquí y ojalá lo podamos hacer de manera segura. One, just following up on Mira Tandon, has the White House reached out to any Republicans who have not yet La said Casa how they Blanca vote? se ha acercado a algún republicano que no haya dicho todavía cómo piensa votar. Estamos hablando por teléfono, conversando con demócratas y republicanos, lo hemos hecho todo el fin de semana. A CBO analysis
Un análisis de la Contraloría hablan de cómo se usaría la porción asignada a las escuelas en el año fiscal actual. ¿Qué pasaría en marzo o abril antes de que se inicie el año lectivo? Parte del reto para muchas escuelas es que para poder operar de manera responsable tienen que asignar fondos de acuerdo a los planes de gasto en lugar de agotar el dinero apenas lo reciben. El reto aquí es cómo planificar. Si se trata de contratar más educadores para tener clases con menos estudiantes, si necesitan contratar más conductores para los autobuses, si tienen que mejorar sus instalaciones, es comprensible como cualquier entidad. Tienen que saber si van a poder contratar maestros el año que viene. Tienen que poder planificar para poder hacer lo que tienen que hacer desde ahora. En cuanto a Irán, ¿ha habido algún avance para ver si Irán está dispuesto a conversar? ¿Hay algún indicio en este sentido? La posición en la que estamos es que los europeos hicieron la invitación y estamos esperando por una respuesta de los iraníes. Nada más que añadir. El presidente dijo que habría un tono diferente en Washington. Obviamente, no todos piensan lo mismo. ¿Cómo puede el presidente compaginar esto? Es decir, que vamos a tener un nuevo lenguaje, un renovado respeto por todos. Le pregunta a usted al senador Manchin o a la senadora Collins qué piensan si el presidente Biden tiene un tono diferente. Creo que ellos han dicho que les preocupa el lenguaje, los mensajes de Twitter del presidente. Bueno, pensamos que ella es la candidata idónea para esta posición, pero sería mucho extrapolar, pero traten de hablar con ellos, entrevístenlos y miren, hemos tenido conversaciones regulares con el presidente Biden. Permítanme terminar. Queremos trabajar con ellos en múltiples prioridades y asuntos. El plan de rescate para Estados Unidos, inmigración, la modernización del sistema de inmigración, política exterior, y él va a seguir trabajando y conversando con múltiples senadores, incluyendo aquellos con los que no está de acuerdo. Está bien, pero el presidente está de acuerdo con el lenguaje y con la retórica que la candidata ha usado en referencia a otros miembros del Congreso, especialmente los republicanos y algunos demócratas. El presidente considera que al seleccionarla, ella es la persona indicada para manejar la Oficina de Administración y Presupuestos y sus calificaciones, su historial de trabajo bipartidista con gente de distintos grupos, con distintos puntos de vista, es un reflejo de cómo desempeñará su cargo. Algunos miembros de la familia de Malcolm X han dicho públicamente que la carta que habría escrito un policía fallecido, indicando que el Departamento de Policía de Nueva York y el FBI pueden haber estado detrás de la muerte del activista. ¿Piensa el Ejecutivo que esto es algo que debe ser investigado? No he visto la carta. Si usted nos deja verla, le preguntaré a la persona indicada. Y en cuanto a Arabia Saudita, el presidente Biden no tiene planes de hablar con el príncipe coronado. ¿Qué significa esto? El presidente ha pedido responsabilidad por la muerte de Jamal Khashoggi, pero ¿cómo va a cambiar la relación? ¿Es esto algo simbólico o vamos a ver cambios concretos? Como dije la semana pasada, estamos recalibrando nuestra relación con Arabia Saudita. Parte de lo que mencioné
es que tendremos comunicaciones bilaterales. Como saben, el secretario de Defensa conversó la semana pasada con su contraparte saudita. Esperamos que el presidente converse con el rey en el momento oportuno, pero hay otros elementos de nuestra relación, incluyendo el hecho que el presidente, como el gobierno anterior, no van a dejar de hablar cuando hay observaciones o comentarios sobre derechos humanos, libertad de expresión y otras inquietudes que tienen sobre la forma en que se hacen ciertas cosas. Al mismo tiempo, hay un papel muy importante que podemos tener en lo que concierne a las amenazas hacia Arabia Saudita en la región. Esa es una relación en la que vamos a seguir trabajando. En cuanto a la ceremonia para las víctimas del COVID, hay planes para tener un monumento permanente. Excelente pregunta. Voy a preguntar, como saben, esta noche el presidente y la vicepresidenta van a recordar las vidas perdidas y a las familias que se han visto afectadas por la pérdida de vidas por la pandemia. También lo hizo hace un mes, cerca de la toma de posesión. Y le diría que él no va a dar una actualización. Este es un momento humano, es un momento para la recordación de las personas que hemos perdido en el último año. Se ha hablado de las dificultades para ponerse la vacuna. El gobierno lo quiere hacer tan fácil como sea posible. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? ¿Y qué más pudiera hacer el gobierno federal en esta situación? Hemos tomado una serie de medidas, incluyendo la apertura de centros comunitarios en comunidades locales, los expertos médicos que trabajan en estos centros conocen a la gente en sus comunidades, gozan de la confianza de la comunidad. También estamos trabajando con farmacias y hay docenas de socios en el país. Más del 90% de la población del país vive en un radio de 5 millas de alguna farmacia. Eso ayuda a muchos, aunque no a todos, pero también se está hablando de establecer centros masivos de vacunación para que la gente pueda ir allí con sus familias, vacunarse en estos lugares. Vamos bien encaminados. Hemos agilizado la tasa de vacunación en las últimas semanas. Estamos en 1.700.000 por día aproximadamente. Antes que el presidente asumiera el cargo, eran de 800 a 900.000, pero este es un trabajo que tiene que continuar y esto incluye asegurar que tengamos las vacunas y los vacunadores necesarios para adelantar este proceso y para facilitar este proceso en todo el país. ¿Cuán difícil es para la gente si no tienen un lugar a donde ir? Bueno, esto es un elemento muy importante. Hemos investigado mucho esto. Los centros comunitarios de salud, la gente puede ir allí para atención médica básica, para preguntas sobre sus niños, consultas pediátricas. Este es un sitio en donde la comunidad tiene confianza. Así que estas son oportunidades en todo el país. Las farmacias, los lugares donde usted puede hacer lo que usted decía. Puede registrarse en línea, hacer una cita para recibir la vacuna. Hemos duplicado el número de vacunas que han ido a las farmacias. Hicimos un anuncio la semana pasada. Así que hay una serie de medidas que se están tomando para que salgan más vacunas y lleguen a las comunidades. El presidente tiene una excelente relación con el Papa Francisco, quien también tiene una buena relación con Irán. Ha estado en contacto con las ayatolas, con el presidente Rouhani,
pudiera él ser un posible canal alterno de comunicación. Tiene razón, de hecho tiene una fotografía en la oficina oval que refleja esa cercanía, pero los canales apropiados en este momento vamos a trabajar a través del P5+1 con nuestros socios aliados. Lo hemos hecho para trabajar en este plan. Estamos esperando, los europeos están esperando a escuchar una respuesta de Irán, si están abiertos a una conversación diplomática. Las conversaciones en este momento están a ese nivel. Así que el Papa no va a estar involucrado. Yo no pretendería hablar por el Papa o cualquier otro Papa. Puede contactar al Vaticano y preguntarle si están dispuestos a hacerlo. El presidente, cuando era vicepresidente, conversó con Paul Kagame, el presidente de Ruanda. ¿Tiene él alguna opinión sobre el juicio que se adelanta en Ruanda de Paul Rusesabagina, figura central en la película Hotel Ruanda? Muchos dicen que fue secuestrado ilegalmente, pero el gobierno dice que debería ser procesado. Buena pregunta, no he hablado con el equipo de seguridad nacional sobre ese caso. Con gusto le puedo preguntar y les diremos después. One more on Mayor Canada, and then I promise I'll move on to a different topic. You said she's only met with 35 senators, is that correct? Is there... Over at least 35, had over Bueno, por lo 35 menos meetings. 35 reuniones con senadores. No se ha reunido con más. Algunos senadores republicanos se han rehusado a reunirse con ella. Creo que no, en ningún caso diríamos quién se ha reunido con quién o darles una lista para proteger la privacidad de los senadores. Pero ha tenido 35 reuniones con senadores republicanos y demócratas. Es un número significativo de reuniones. Considerando lo controversial de su nombramiento, hay algunos otros puntos de la agenda legislativa que enfrenten una lucha cuesta arriba en el Congreso. ¿Piensan seguir adelante con esto o creen que esto no tiene nada que ver? El presidente la nombró porque piensa que Tanden es la persona indicada para la Oficina de Administración y Presupuesto, porque tiene décadas de experiencia, porque tiene una perspectiva nueva para el puesto, tiene antecedentes lidiando y trabajando con gente de distintas perspectivas. Pero seguimos comprometidos a seguir adelante con este proceso de confirmación. Pero hay áreas en las que hay desacuerdos, por ejemplo, con el senador Manchin o la senadora Collins sobre si es la persona indicada, pero vamos a seguir trabajando con ellos en múltiples asuntos de interés mutuo y en el interés del pueblo estadounidense. El plan de rescate, eso incluye muchos componentes de la agenda del presidente. En cuanto a la escasez de semiconductores, entiendo que se está trabajando en esto y están hablando con Taiwán y otros países. ¿Han recibido alguna respuesta de estos países sobre cómo se puede corregir esta situación? Y ustedes han dicho que no hay una solución inmediata, pero por lo menos a mediano plazo esto está afectando a muchos negocios. Ciertamente, y se está hablando con el sector manufacturero y con empresas para hablar del impacto de la escasez. Usted menciona una carta de Brandeis a Taiwán. Ha habido mucho acercamiento con otros socios internacionales sobre este tema, pero espero tener más que decirles en los próximos días. Sobre Texas, alguna gente se ha encontrado con cuentas astronómicas de electricidad. Dicen que esto es resultado de la desregulación. Me pregunto si el presidente tiene planes de intervenir en esto. ¿Él tiene planes de ir a Texas esta semana? El presidente está ansioso por ir a Texas. Yo
Fui con él a Michigan el viernes y estaba siguiendo muy de cerca el trabajo de FEMA. Habló con el director interino de FEMA, recibió actualizaciones del equipo de seguridad nacional durante el fin de semana. Él quiere ir y expresar su respaldo. También está plenamente consciente de lo que conlleva la presencia del presidente en una zona de desastre. Pero pensamos que eso puede ser esta misma semana. Y en cuanto al discurso de esta noche, ¿la Casa Blanca tiene alguna buena noticia sobre el coronavirus? Hay la preocupación de que una buena noticia pueda hacer que la gente baje la guardia. ¿Hablará el presidente de eso? El presidente consideró que era importante en lo personal y humano el conmemorar las vidas perdidas en el último año por esta pandemia. Ese es el propósito del evento de esta noche, de sus declaraciones y de el momento de silencio en el que participaremos. Pero él está muy consciente de esto. Esta no va a ser la ocasión para darle recomendaciones al público o actualizar sobre el avance que se ha logrado. Pero cada vez que ha tenido la oportunidad, desde el viernes pasado, cada vez que ha hablado en público, ha indicado que su enfoque sigue estando en la aprobación del plan de rescate, pero el pueblo estadounidense también tiene una función en todo esto: utilizar las mascarillas, guardar distancia social. Todos quieren volver a la normalidad, pero el presidente y el gobierno federal no pueden hacerlo solos. Se va a requerir la participación de todos en este proceso para acercarnos a la normalidad. Como un seguimiento, varios republicanos en el Congreso han criticado al Ejecutivo por no haber establecido nuevas metas para sanciones en un reporte del Congreso. Y la senadora Jeanne Shaheen está pidiendo una explicación, y hoy los ministros de Exteriores de Polonia y de Ucrania instaron al presidente Biden a frenar el proyecto. La posición del presidente Biden sigue siendo que este proyecto es un mal acuerdo, somete a Ucrania y a parte de Europa a manipulación de Rusia, y esta es una preocupación muy importante que muchos han expresado. Seguimos dándole seguimiento a las actividades para la certificación del oleoducto, y en su momento se hablará de la aplicabilidad de sanciones. Las sanciones son solo una de múltiples herramientas para garantizar la seguridad energética, y vamos a trabajar para garantizar la seguridad europea y evitar la conducta depredadora de la que hemos alertado. Antes de la reunión del presidente Biden con el primer ministro Trudeau, él pregunta qué compromisos estaría el presidente dispuesto a hacer en el tema de la detención de canadienses en China, y el presidente Biden está dispuesto a hacer excepciones en sus propuestas de adquirir productos estadounidenses para abrirle la puerta a proveedores canadienses. En cuanto a la segunda parte, él firmó una orden ejecutiva. Estamos evaluando elementos de ese plan, pero no se anticipa ningún cambio. Por supuesto, el primer ministro planteará lo que quiera plantear, como ocurre en cualquier reunión bilateral. Esperamos que el presidente en la reunión destaque la colaboración entre Estados Unidos y Canadá como vecinos, amigos y aliados en la OTAN, temas como el COVID-19, el cambio climático, los nexos económicos entre nuestros países y los contactos de pueblo a pueblo. Después de la reunión, con gusto les diré de qué se habló y el resultado de este encuentro.
Aún cuando reconocemos este terrible hito que marcamos hoy de 500.000 de muertos, el número de casos de hospitalizaciones y muertes y demás en el país sigue bajando a medida que hay más vacunación. El Ejecutivo considera que nos estamos acercando a un punto de inflexión en cuanto a la pandemia. Entiendo su pregunta y sé que es una pregunta que le hacen también sus amigos y vecinos. Sé que habrá un parte hoy con nuestros expertos en salud. Yo le diría que 500.000 de muertes es un hito terrible. Lo estamos conmemorando y lo estamos recordando por todas las familias afectadas en el país. Pensamos que ha habido avances. Estamos a la vanguardia en vacunación. Estamos de segundos detrás de Israel en cuanto a porcentaje de la población vacunada, pero en referencia también a una pregunta previa, tenemos que mantenernos en alerta. El gobierno federal, el pueblo estadounidense, van a pasar meses de sacrificio todavía, de sufrimiento lamentablemente, para poder superar la pandemia. Gracias a todos.